Sean bienvenidos a Lo que te mira en la oscuridad, podcast dirigido por Julián Quintana. La historia de hoy es de alguien que dice que a sus 10 años cree que tuvo un contacto con dos demonios. Mi papá tenía una empresa de refrigeración y reparaba también equipos. Vivimos en un municipio de Antioquia y en algunas zonas es difícil conseguir quien repare neveras, cuartos fríos y ese tipo de equipos. Por eso mi papá viajaba en su moto a lugares muy lejanos para hacer esos trabajos. Yo siempre me le pegaba, porque me gustaba pasear y pasar tiempo con él. Pero él tenía una norma inquebrantable. Nunca viajábamos de noche. Le daba miedo, aunque nunca me dijo por qué. Una vez nos mandaron a una finca muy adentro en el monte. Para llegar había que pasar por una trocha, había que pasar por un riachuelo e incluso había que hacer equilibrio sobre un puente de tablas que había pues en dicho trayecto. Hay una trocha bastante peligrosa, era un camino pues real que no se había desarrollado del todo. Y pues para adentrarse pues en la montaña y buscar pues esta finca, obviamente mi papá era prácticamente el único que hacía sus domicilios, porque era el único pues que sabía reparar ese tipo de maquinaria. Le pagaba muy bien y el simple hecho de pegarse tremendo viaje, pues también lo hacía ganar dinerito, ¿cierto? Porque no había más personas que quisieran hacer eso. El camino fue tan difícil que solamente llegar al lugar nos tomó toda la mañana. Nos dieron almuerzo y a eso de las 3 de la tarde decidimos regresar. Pero la trocha nos atrapó, nos cogió la noche. Muy cerca de las 7, mi papá se detuvo al lado de un camino, apagó la moto, se volteó y me dijo, cuando empiece a escuchar que nos llamen, coja eso y comience a rezar. Me lo dijo en un tono tan serio que me heló la sangre. Yo solo recibí la camándula que me entregó. En la vida se la había visto. Era como si siempre la llevara guardada, pero nunca antes me había dado cuenta que la tenía. Como ya era de noche, avanzamos mucho más despacio. Sentía que mi papá, al igual que yo, estaba asustado, pero normal. Seguimos andando con relativa calma por todo el camino. Hasta que salimos a un claro, una especie de pradera donde se veía una luna gigante. En el horizonte solo se escuchaba la moto y los insectos pues alrededor. Estaban en el monte, obviamente. Seguimos avanzando hasta que escuché a alguien susurrándome al oído muchas cosas, que en el momento no entendía, pero algunas frases que logré captar fueron, él no lo quiere, él te odia, él te va a matar, bájese de la moto, cuidado, mire para atrás, suéltelo, venga con nosotros, yo tengo un carrito muy bonito, venga y se lo doy. Y muchas más cosas, pues algunas no lograba comprender. Mi papá parecía no escucharlas, porque no decía nada. Entonces me llené de valor y le pregunté, ¿es que usted no escucha nada? Él simplemente respondió que no, pero que si yo estaba escuchando algo, pues tenía que ponerme a rezar. Eso duró unos 15 minutos más o menos hasta que él también empezó a escuchar voces. Al llegar a la zona donde debíamos bajarnos para cruzar pues el río, pues este puente de tablas, escuchamos un grito tan seco, tan desgarrador, un alarido de una mujer como en las películas de miedo, tembloroso, agudo. Básicamente podíamos hasta sentir el dolor de ese grito, una cosa aterradora impresionante. Nos quedamos quietos. Yo comencé a rezar con más fuerza. Al escuchar el grito, él y yo nos miramos, pues estábamos cagados del miedo, estábamos la cara pálida de ambos y pues yo apreté la camándula que él me dio, él prendió la moto y pues cruzamos el puente como decimos aquí en Colombia en un par de huevazos, cruzamos de una. Cuando pues yo empiezo a cruzar las tablas, resulta y pasa que me caigo y pues mi papá estaba al otro lado. Pues yo me caigo en las tablas, la camándula se me va de las manos, queda un poquito adelante, por suerte no se cae al agua y pues pero tampoco la podía agarrar, pues no estaba muy a mi alcance. Mi papá se quedó mirando unos segundos y me gritó, apúrele, que yo no sé qué es eso, pero creo que ninguno de los dos quiere saberlo. Yo estaba tendido sobre unas tablas dándome cuenta de que la camándula estaba a escasos 15 centímetros de mí, pero cuando fui a agarrarla, las voces volvieron a susurrar. Vio, él no lo quiere, él lo va a dejar acá solo. Nosotros lo vamos a cuidar, él no, él se va a ir.
Mientras me decían eso, yo lo miraba, pero del susto. Tuve que cerrar los ojos. A los segundos sentí como una gran fuerza me levantó y me arrastró por las tablas, sentí como me jalaban. Haga de cuenta, estaba flotando. Cuando abrí los ojos y vi mis pies suspendidos sobre el agua, era mi papá. Me había agarrado de la camisa con una mano y en la otra llevaba la camándula. Me miró y me dijo, no los escucho, pero usted tiene que rezar. Yo no puedo. Entonces ahí comencé a meterle corazón a la oración, corrimos los dos hacia la moto, yo rezaba cada vez más duro, las lágrimas se me salían, mi papá por algún motivo estaba más calmado, seguía manejando, ese tramo se hizo eterno. Algo curioso es que pues ya no se escuchaban los sonidos, pero yo estaba como aturdido, yo sentí un pitido, un pi agudo todo el tiempo y pues de un momento a otro silencio total. Ya no escuchaba ni la moto, los grillos, ranas, nada, no escuchaba nada, ni siquiera mi papá. Solo me escuchaba a mí mismo rezar, estaba conmovido, pero las voces regresaron. Y esa vez comenzaron a gritar cosas muy obscenas. Cosas, por ejemplo, tipo, yo quería un niño así, pero siempre se me morían. Si eso, si esos no aguantan, yo lo quiebro, yo me lo quiero culiar primero. Cosas que en realidad pues incluso decían, ¿y qué hacemos con la sangre? Yo lo quiero y si lo jalamos de la moto, tiene miedo, es miedoso, jálenlo, túmbenlo, cosas por el estilo. Yo las empecé a escuchar con absoluta claridad, eran voces de varias mujeres, todas señoras, me atrevería a decir que incluso una de esas voces me resultaba como que familiar, pero no sabría decir incluso a sol de hoy de quién podría haber sido. Lo que sí sé es que discutían entre ellas. Algunas decían, yo tengo unos, él, pues que yo tenía unos cachetes muy lindos, otras me decían que me iban a dar de comer a los perros, unas me amenazaban, y había una voz en particular que me hablaba con ternura, que me iba a cuidar, que me daría juguetes, comida, protección. Entonces mi papá gritó con rabia, bueno, malparidas y hueputas, ¿cuál es la maricada con el muchacho? Y las voces se fueron. Por un momento sentí paz, mi papá iba relajado, me decía que no tuviera miedo, que pues ya íbamos a llegar en un momento. Claro, yo dejé de escuchar las voces, pero me empezó a dar como un sueño muy pesado. Me agarré fuerte de mi papá y quedé en ese punto raro de estar despierto y dormido, ese momento en el que uno sigue consciente, pero los párpados pesan como plomo. En un punto la moto pasó por un bache, reboté, casi sentí que iba volando, que me iba a caer, mi papá frenó en seco, yo me aferré a su camisa justo cuando ya iba pues para afuera. En ese instante escucho una risa, una carcajada fuerte, burlona. Una risa pues de cuento un villano de película. Mi papá me regañó. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué se descuidó? Yo le respondí que tenía sueño, que me estaba quedando dormido. Y mi papá se emputó y me dijo, ¿cómo se va a quedar dormido mal parido? No es la que andamos, despierte pues. Cabe aclarar pues que el trato con mi papá siempre ha sido así desde niño, pues no por maldad, sino pues que como vivimos en una zona pues bastante campesina, pues se tiende a hablar de esa manera. Pero pues yo le dije que no me iba a quedar dormido y pues que siguiéramos. Entonces empecé a sentir una ansiedad, una cosa rarísima, no me hallaba y pues de verdad me dieron muchas ganas de mirar para atrás. Mi papá me había dicho durante todo el camino que no lo hiciera, que más bien lo abrazara, que no lo iba a soltar y que no le prestara pues atención, que no le parara bolas a las voces. Pero pues mi curiosidad mató al gato y yo miré y no aguanté. Y cuando miro no había nada. Seguimos cruzando por el claro, la pradera que les había mencionado, esa zona bastante abierta. Normalmente nos tirábamos por ese camino, por esa trocha unos 30 minutos, desde el puente de tablas donde me caí, pues mi papá me agarró y pues llevábamos como 10 minutos manejando. Lo sé porque al rato mi papá me pregunta la hora, le dije que iban siendo las 8 de la noche. Yo llevaba un reloj Casio de esos negritos viejos, creo que hasta calculadora tenía ese berraco. Luego me pregunta que pues que cuánto creía que llevábamos desde que cruzábamos el puente, que cuánto tiempo habíamos pues llevábamos de recorrido y pues yo le tiré mi cálculo y le dije, no, pa, pues unos 10 minutos. Él me mira con preocupación y pues seguimos avanzando.
Y pues íbamos manejando y en verdad el prado no desaparecía. O sea, era como si estuviéramos en el mismo punto. Haga de cuenta, la moto no se movía de ese punto en el que estábamos y nosotros íbamos andando. A eso de las 9 de la noche me pregunta nuevamente mi papá, mi hijo, ¿cuánto nos demoramos cruzando esa parte en la mañana? Yo le respondí que más o menos media hora. Durante todo ese tiempo yo ya no escuchaba voces ni sentía miedos, pero pues seguía con sueño. Pero pues obviamente después del regaño de mi papá, pues yo simplemente miraba era el horizonte, las vacas, el terreno, pues todo lo que se podía distinguir a esa hora de la noche. Recuerden que pues hay una luna gigante, hay algo de luz, se podía percibir algo. Pero el tiempo pasa sin que nos diéramos cuenta, pero no avanzábamos. En algún punto del trayecto notamos que pues como que algo no estaba como que bien, que nos habíamos desviado y estábamos en una zona que no reconocíamos. Otros árboles, otros potreros, pues cosas que antes no es, pues, o sea, un camino que no habíamos cogido y que no sabíamos porque pues no habíamos pasado por ahí. Entonces nos asustamos, nos perdimos del camino original, decidimos dar marcha pues nuevamente hacia atrás y pues mirar pues en qué momento nos habíamos equivocado. Y resulta pues que después del puente y por el suso no notamos que la trocha se dividía en dos, pues el camino pues tenía como tal una división y pues uno era más evidente, estaba más marcado, más obvio, pero el otro se veía similar. Entonces pues por los nervios nos metimos por el camino equivocado. Nos devolvimos. Fuimos a dar nuevamente el berraco puente donde me caí. Y ahí otra vez volvieron las voces. Mi papá me dice, mi hijo comienza a rezar otra vez. Antes de hacerlo le pregunté, ¿usted también está rezando? Él respondió que no, que él no podía. Eso me pareció raro, pero yo como estaba cagado del miedo, pues yo no le pregunté por qué. Así que yo seguí normal. Y pues yo le hablaba bobadas de él durante el día, pues de lo que había pasado. Y mientras tanto iba rezando pues por un ladito, pues ahí mientras tanto. Pues todo iba con calma hacia ese momento. Vuelvo y miro para atrás, no veo nada. Y pensé pues que el peligro ya se había ido. Hasta que de repente la moto se levantó como si, haga de cuenta, mi papá picó esa moto, la paró en dos llantas. Y en verdad que mi papá en 30 años manejando moto me dice que hasta sol de hoy, eso a él nunca le volvió a pasar. O sea, esa noche la moto se le picó, se le paró en dos llantas, nos fuimos para la mierda, nos caímos por allá en un alambrado y el reloj a mí en ese momento pues se me daña, pues cae, me imagino que en alguna piedra en algo se me daña la pantalla, pues ya no puedo ver la hora y vemos cómo se cagan de la risa, pues como hay alguien riéndose. Y entonces pues nosotros como que estas malparidas, mi papá dijo en ese instante, pare de rezar que eso acá no nos va a servir. Y yo me puse a llorar. Le pregunté dónde estábamos, quiénes nos perseguían, qué era todo eso. Y yo con rabia y frustración, pues espantado, pues que uno no podía hacer nada. Imagínate, ¿qué puede hacer uno en esa situación? Y mi papá llega y me dice, pero pues llorar no soluciona nada. Se puede seguir llorando, yo lo cuido mientras se calma, pero entienda pues que eso no nos va a sacar del problema en el que estamos. Ayúdeme a sacar más bien la moto y a ver si funciona. Y pues lo último es, yo creo que yo tengo una idea buena, pero pues yo le cuento que, yo le cuento todo, pues apenas lleguemos a la casa. Acá no le puedo contar nada. Mueva más bien el culo, que ya nos cogió la noche por acá y si no llegamos a la carretera antes de medianoche, nos van a pelar, mijo. Ahí dejé el susto de lado, le ayudé a arrastrar la moto. Y yo, la chimba, yo no me quería morir. La moto, afortunadamente, no tenía mayor daño. Lo único que se rompió en la caída, pues fue el reloj. La pantalla quedó vuelta a mierda, pues quedó vuelta a nada. Y ya no se veía pues absolutamente nada. Pues el reloj ni siquiera alumbra, pues quedó pues dañado. Y llega mi papá, pues, que él cargaba dos celulares, estaban completamente descargados, sin baterías. Y pues no sé cuánto tiempo manejamos después de eso, solo sé que fue mucho, muchísimo. Y esa pradera, le aseguro que eso nunca se acababa, que eso parece infinito. Llegamos otra vez al puente. Era la tercera vez que volvíamos a estar frente a los tablones. Nos desconcertamos por completo, porque todo ese trayecto no habíamos visto nada raro, ni escuchado voces. Es más, habían tramos que reconocíamos perfectamente, pues que nosotros ya habíamos cruzado por ahí en la mañana y lugares donde pues
Sabíamos cómo era la situación y pues no lográbamos avanzar de ahí, o sea, estábamos como en un bucle y nuevamente nos perdíamos. Ya mi papá pues y yo quedamos callados durante un minuto, no pues entendimos pues que por que era lo que estaba pasando y pues que ninguno quería alarmar al otro. Pues estaban jugando con nosotros, básicamente nos querían hacer perder el tiempo y yo no entendía por qué nos querían pues joder así de esa manera. Mi papá pues me ve enojado, me ve frustrado y pues cuando yo volteo a verlo, el tipo estaba genuinamente asustado, o sea, nunca lo había visto realmente asustado y él estaba asustado. Llega y me vuelve a preguntar la hora y yo le digo, pa, no, es que cuando nos caímos, pues se me dañó el reloj, pues no sé qué hora es. Saca los celulares, intenta prenderlos, están apagados y con una voz bastante consternada me preguntó nuevamente qué hora es. Yo le respondí pues que no sabía. Y él me dice, ¿y a qué horas más o menos nos caímos de la moto? Y pues yo más o menos le digo que calculé que pues alrededor de las 9:30, llevábamos unos 40 minutos andando desde entonces. Y así que tirando cuentas llegamos a la conclusión de que eran más o menos las 10 de la noche. Las 10 de la noche, 10:30. Él miró al cielo y pues yo me senté al lado del camino y él dijo que estaba aprovechando para darle reposo a la moto. Imagínense esa moto, todo lo que ya hemos andado, teníamos un poquito de gasolina no más y pues llegábamos siempre al mismo punto, a ese bendito puente, no alcanzamos a llegar a la carretera. Ya más calmado, ya yo soy más calmado, le pregunto a él qué nos persigue y usted por qué no puede rezar. Él me mira y se echa a reír. Si es lo que creo que es, nos persigue algo malo. La cosa es que no le quiero decir nada para no asustarlo y yo le respondo, ¿qué más me quiere asustar, huevón, si ya nos jalaron hasta, nos tumbaron de la moto y nos echamos a reír? Entonces me dice, yo creo que son dos demonios y creo que esta gente de acá nos está haciendo perder el tiempo. ¿Se acuerda cuando vinimos esta mañana que tuvimos que cruzar por el potrero de una finca, que ese lugar está tan metido en el monte que pedimos permiso para atravesar por la parte trasera de una granja para salir de ahí y llegar a la carretera? En un punto yo tuve que bajarme de la moto, abrir pues, bueno, en estos potreros o en estos caminos, por lo general los dueños, para dividir los potreros, como las hectáreas y para poner todo en zonas, ¿sí? Los potreros para ponerlos todos en zonas, pues ellos cercan y pues ponen unas puertas que son de madera y pues esas puertas se tienen que abrir. Entonces mi papá pues llega y se para de la moto para abrir la puerta del potrero. Ese sitio estaba lleno de arbolitos y una zona pues bastante desagradable, estaba más bien como dejadita, más bien descuidada, perdón, que no la habían pues como que puesto mano hacía mucho tiempo. De repente escuché que mi papá me decía, patrón, esa trocha sí va para la María. Cuando miré a la derecha, bajo un árbol había un mendigo harapiento en el suelo. El hombre le responde, sí, patrón, pero yo si fuera usted no me metía por ahí. Ese camino es muy maluco. Eso ya pasado en la mañana. Pues cuando íbamos camino pues al lugar donde íbamos a hacer los arreglos, pues que los iba a hacer mi papá. Y pues yo no le di importancia en ese momento, hasta que mi papá me dijo, si se acuerda bien de ese potrero. Ahí nos están esperando dos fulanos. Yo no entendí nada. ¿Cómo así que dos fulanos? Él respondió, dos fulanos es una forma de referirse a los soldados del patrón del infierno. Yo en un derroche de sabiduría pregunté, nos esperan dos demonios. Apenas dije eso, el ganado alrededor, pues las vacas que habían, se empezaron como a agitar. Se empezó a mover el monte, todo. O sea, haga de cuenta un ventarrón se aproxima. Mi papá me mira con cara de desilusión y me dice, huevón, ¿por qué cree que yo usaría esa palabra? Ahí llamó a la gente, mucho tonto. Yo me quedé como que, como así. Así que retomamos nuevamente el camino y antes de irnos, mi papá se asoma al puente y miró hacia el fondo, luego miró hacia los lados de la trocha, en ambas direcciones, cerciorándose de que íbamos por el lado correcto, y acto seguido se me acercó. Ya yo estaba montado pues en la moto y me dijo, bueno, sí, este es el camino.
Eh, y pues recé mucho para que no nos perdamos, que yo creo que ya vamos sobre el tiempo. Y así fue como seguimos el camino nuevamente por tercera vez. Cuando ya pues ya nos habíamos alejado del puente, se me dio por mirar atrás. A lo lejos pude distinguir un toro enorme, negro, cachos grandes. Y encima del toro un niño. El niño me hace una seña de adiós moviendo la mano. Yo lo miré, yo no respondí. Y le dije a mi papá. Apenas me escuchó, aceleró esa moto, haga de cuenta, 150 a lo que la moto podía dar. Y pues eh, mi papá era bastante precavido, pues yo nunca lo había visto manejar de esa manera, pero pues si lo había hecho era porque definitivamente pues algo no estaba bien. Con el tiempo, hablando con él, le pregunto pues por el toro y el niño, me dice que es una figura que ya le había aparecido varias veces en la vida y que siempre era una señal de mal augurio. Volviendo pues a la historia, cuando yo pues le menciono lo del toro y lo del niño, pues que él se asusta y que pues empieza a manejar a lo que dé la moto en esa carretera, en esa trocha, eh, él empieza a rezar. Eso fue bastante raro porque pues él no había rezado en ningún momento de la noche y ya estaba rezando. Cuando pues él me dice claramente que no podía hacerlo. Ahí sí pues noté yo la desesperación del hombre, de mi papá y pues algo raro empezó a suceder. Los animales, pues las vacas, los caballos, todo, pues empiezan a acercar a la carretera, ¿cierto? Se arriman pues a los bordes del camino, pues haga de cuenta pues un pasillo que nos están haciendo los animales. Nunca, jamás he visto eso, jamás después de lo que me pasó esa noche me volvió a suceder, pero pues eh, los animales solamente se quedaron viéndonos ahí como nosotros íbamos en pura en esa moto, mejor dicho. Y lo más extraño fue que a medida que pasábamos, pues más animales aparecían. Pues, recuerden que en la mañana cuando pasábamos, pues no habían tantos animales y ahorita parecía que todo eso estaba lleno de animales, increíblemente. Mi papá se empezó pues, a rezar en voz alta, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mejor dicho. Y me dice, hijo, no me suelte, no me vaya a soltar, que nos perdemos. Yo volví a sentir un pánico brutal. Y la noche se hizo más silenciosa y animales alrededor, o sea, más y más animales nos hacían el pasillo. Pues yo pues cagado del miedo, apretaba pues contra el pecho la camándula que mi papá me había dado. Él seguía muy asustado. Cada cierto tiempo volteaba a mirarme y gritaba, no mire para atrás, confíe en mí, no vaya a mirar para atrás por nada en el mundo. En su voz se escuchaba una desesperación que nunca pues durante la noche se había escuchado. Y pues ver a mi papá así, pues realmente sí me ponía muy nervioso, muy asustado y pues bueno, pues yo lo abracé al hombre, le hice caso y pues cada vez iba más rápido en la moto. Haga de cuenta, nos están persiguiendo. Nunca se detuvo, cada pues cierto tiempo paraba pues un poquito pues el sillín como para verificar algo y volvía a decirme lo mismo, que no mirara, que no mirara. Yo por mi parte empecé a reconocer ya el camino por donde íbamos, ya empezamos a ver lugares por donde habíamos pasado antes y que no habíamos visto durante la noche y pues ya me empecé a tranquilizar porque ya se notaba pues que estábamos saliendo pues del bucle pues en el que estuvimos toda la noche y seguían apareciendo más vacas, ¿cierto? Y pues mi papá sí se veía cada vez más desconcertado, se estaba más estresado y empezó a sudar impresionante. Incluso cuando ya yo le empiezo a tocar a sentir pues la piel, ¿cierto? Ya no la camisa sino la piel, veo que está pues, mejor dicho, tenía fiebre, estaba hirviendo, estaba súper caliente, o sea, estaba mejor dicho que 50 grados, no sé, realmente estaba el hombre apurado, la verdad. Y siempre me repetía lo mismo, no mires para atrás, hijo, no mires para atrás. Y pues no mire para atrás. Y pues yo la verdad sí miré para atrás, pues, pero pues, yo no veía nada. Y luego yo le dije que ya había mirado y que no había nada. La verdad pues me ganó pues en ese momento la curiosidad nuevamente.
todo estaba muy raro, muy extraño, la tensión que había en el ambiente, eso estaba muy, muy delicado, muy miedoso, la verdad. Las vacas en realidad pues no hacían nada, ¿cierto? No se escuchaban voces y pues realmente no escucháramos que alguien nos estuviese persiguiendo. Pero mi papá sí estaba muy mal, muy mal. O sea, en realidad mi papá se notaba pues que si esa moto esa noche hubiese volado, yo le aseguro que mi papá, mejor dicho, lo hubiese hecho volar, pero pues nada. Íbamos cada vez más duro y nada, pues en un momento él llega, pues eh, miré pues nuevamente varias veces más mientras él seguía pues como estaba y pues nada, no, ni miedo, no vi nada. Cuando se lo dije, él se detiene en seco, frenó la moto, la apagó, se giró lentamente hacia mí y me dice, Jonathan, ¿usted qué hizo? Y se puso mi papá a rezar más fuerte. Pues yo no entendía qué le pasaba. Yo pues ya no era el miedo lo que lo dominaba, era más bien la preocupación, pues ya eso era completamente una situación pues muy anormal ya hasta esas alturas. Yo pensé que en realidad mi papá se le había corrido el cassette, pues se le corrió la teja, estaba loco. Y pues yo le dije a mi papá, pues yo no hice nada. Pues yo lo vi a usted asustado, miré para atrás porque pensé que algo nos perseguía, pero pues yo no vi nada. Él me miró en silencio, pues estaba temblando y se le empezó a entrecortar la voz. Entonces señaló hacia el potrero que nos daba la salida a la carretera. Ese mismo potrero donde en la mañana pues había sentado un mendigo en el árbol pues en ese mismo punto donde mi papá había pedido pues indicaciones al mendigo pues que estaba ahí y llega y me dijo y pues ya me dice pues mire y yo miré y ahí estaban precisamente dos personas. Eran dos personas muy altas, estaban quietecitos como esperando. Haga de cuenta dos centinelas pues. Y eso es muy inquietante porque una de las personas parecía de cenizas, o sea, estaba gris. Eh, Cuando pues usted ven que la llama se está muriendo, pues que el fuego se está apagando, bueno. Mientras que la otra persona, por el contrario, parece un carbón al rojo vivo. O sea, era indudable pues que el color pues que transmitía, ¿cierto? Y que era bastante vibrante, o sea, se podía notar muy claramente que era rojo. Y pues yo me cagué del miedo. Pues imagínese, quise gritar, no pude y estaba como sollozando. Mi papá, por el contrario, volvió a ser el de siempre, calmado, firme, valiente, normal, como si nada. Haga de cuenta la fiebre, se le quitó, dejó de sudar, ya no tenía miedo, ya no tenía nada. Entonces llega la camándula, se la mete al bolsillo, apaga la moto y pues ya con las, deja pues como las luces y pues cuando él pone las luces ya vi pues muy bien a las dos personas. Pues eran humanoides, pues tenían forma humana, ambos eran de la misma estatura, musculosos, la verdad pues bastante atléticos y estaban desnudos, no tenían ropa. El que les había mencionado que tenía pues color ceniza, tenía unas manos básicamente enormes, casi que le colgaban, ¿cierto? Unos brazos inmensos. Y el de color rojo tenía unos pies enormes, desproporcionados. Acá de cuenta los pies de un payaso, una cosa grande, impresionante. Pues yo pues no me fijé si tenían genitales, pues yo no quise mirar tanto. Al de rojo, pues como al ser el más obvio, el que más se veía más claro, el que más vibraba, pues como tal, pues no le pude sostener la mirada. Y, y pues se me empezó a dar a mí un calor, una cosa impresionante que sentí que me iba a desmayar. Bueno, entonces ahí estamos bajo el árbol, pues estaban iluminados por la luna y pues bajo el resplandor que ellos emitían y estaban ahí en guardia, cuidando pues que nadie pasara por esa puerta. Entonces los dos tenían pues las manos apretadas,
Haga de cuenta pues como cuando te está esperando la mamá cuando te dice que llega una hora y no llegas a esa hora y tiene las manos cruzadas pues. Y pues tampoco logré distinguir pues el rostro, cómo era el rostro, no lo logré distinguir pues, no los miré mucho la verdad. Sin embargo pues el de color gris cuando intento mirarle la cara era demasiado oscura, pues no se le notaba bien, o sea, haga de cuenta tenía algo ahí, pues, pues, como era oscura, no se le veía bien, las cuencas de los ojos eran completamente negras, pues, no se le podía percibir bien si tenía ojos o no. Y pues, bueno, había una sombra, pues que uno de ellos emanaba de la cabeza. El de color rojizo, que obviamente pues irradiaba como más luz, pero en su rostro también era similar al de color gris. El de la cabeza salía como una especie de sombra, algo raro, y pues los ojos también eran unas cuencas negras. Y ya para esas alturas, pues ya yo estaba paralizado, ya yo estaba pues, que mejor dicho. Incluso hasta respirar, pues me daba miedo. O sea, yo estaba ahí petrificado. Y pues no nada, pues mi papá llega enfrente de ellos, recupera su compostura, todo, haga de cuenta, se le quitaron todos los males que traía. Se baja de la moto y me susurra, espéreme aquí. Y empezó a acercarse diciendo con naturalidad, señores, buenas noches, me regalan la hora. Yo no entendía cómo podía hacer eso. El de la izquierda alzó el índice de la mano derecha, señaló el cielo. Ese dedo era gigantesco, haga de cuenta una salchicha, una cosa absurda. El de la derecha respondió con una voz grave, rota, como que alguien que cuando grita demasiado. Medianoche. Mi papá se quedó enfrente de ellos y dijo riéndose. Mala cosa. A esta hora solo sale gente muy rara. Yo estaba aterrorizado a ese punto. Pues primero pues viendo cómo mi papá les hablaba. Y pues dándome cuenta pues que mi papá pues volvió a ser el normal, el de siempre pues. Eso también de alguna manera me trajo calma. Y entonces pues yo les pongo a ustedes en conclusiones que imagínense una escena pues yo con 10 años, en plena noche, en medio del monte, en medio del campo, viendo a mi papá hablar con dos figuras imposibles que fueran personas campesinas cualquiera normales. O sea, no había manera de que eso fuera gente disfrazada. O sea, es irreal, es imposible. Y pues bueno, él estaba normal, como haga de cuenta, está hablando pues normal y les pregunta nuevamente a qué se dedican los señores. Yo lo miraba pues como él les montaba conversa. Cada tanto volteaba a verme para asegurarme de que yo estuviera ahí. En una de esas me guiñó el ojo y sonrió para tranquilizarme. Eso era mi papá. Les pregunta cómo les iba y a qué se dedicaban, qué hacían por allá a esa hora y si estaban cuidando algo, cuánto tiempo llevaban trabajando allí. La escena era completamente absurda y ellos solo respondieron una pregunta. Cuando mi papá dijo, caballeros, ¿y qué hacen acá? ¿A qué se debe el placer? Ambos contestaron al mismo tiempo, esperando. Entonces mi papá dijo, yo sé que ustedes están muy ocupados, pero ya yo estoy cansado. Ese que está allá es mi hijo. Nos queremos ir a descansar. ¿Sería posible que nos dejaran pasar? Igual solo venimos de trabajar y no le hemos hecho mal a nadie. El de color gris respondió, mal siempre hace el hombre, y bien ninguno. El niño no va a ninguna parte. Mi papá me miró, serio por primera vez, pero enseguida volvió a hablarles. Les lanzó otra pregunta, y otra, y nada que respondían. Al rato mi papá llega, regresa y me dice pues en voz bajita, esa gente es de los fulanitos que te conté ahorita, pero no les gusta que los llamen como usted dijo. Por eso están enojados y no nos quieren dejar pasar. Entonces, pues eso es lo que yo creo, dijo mi papá. Los dos dijeron que estaban esperando. Yo no sé si algo o alguien, pero no creo que nos vayan a hacer nada. Solo no nos van a dejar pasar. Mientras él me decía todo eso, los dos demonios no me quitaban la mirada de encima. Estaban ahí, quietos, inertes. La moto la colocamos a un costado de la carretera y nos sentamos a esperar. Ellos siguieron ahí,
jamás les quitamos el ojo de encima. Y ellos a nosotros tampoco. Entonces, pues yo, pues la idea de mi papá era quedarnos ahí pues hasta el amanecer. Entonces, voy a retroceder en algo pues que no mencioné y es que mi papá tenía una camándula, la misma que se guardó en el bolsillo cuando fue a hablar con los señores. Yo del susto no sabía qué hacer. Así que mientras él hablaba y les hacía todas esas preguntas, yo empecé a rezar, pues con desesperación. Eso fue justo cuando mi papá se bajó de la moto, yo estaba ahí cagado del miedo, repitiendo Padre Nuestro en mi cabeza. Era la única oración que me sabía. La repetía una y otra vez. Primero la dije en silencio, luego la susurré, después la empecé a decir en voz más alta. Tenía los ojos cerrados. Lo que no supe en ese momento es que mientras yo rezaba, esas cosas se estaban volviendo más rojas. Era como si cada palabra que yo, pues, del Padre Nuestro que dijese, ellos pues como que se ponían, como que ese rojo que ellos vibraban, o que uno de ellos vibraba, era como la furia, la rabia que ellos tenían. Y pues cuando yo abrí los ojos sentí un calor impresionante en la cara. Y escuché a mi papá decirme en voz baja, Chubo marica, deje esa bulla, está molestando a los señores. Sí, tengo el mejor puto padre de la historia, le dije yo. Al otro día obviamente le pregunté de todo. Con los años me fue contando muchas cosas, que vistas en un conjunto, pues que para que me ayudara a entender lo que pasó. Él me dice pues que el mendigo no era un mendigo, que mi papá pues conocía a esos demonios, que lo del toro y el niño tenía que ver más que nada con mi abuelo y que era una señal de mal augurio y que mi papá tenía prohibido rezar por algo relacionado con él. Lo de la hora conectaba con una historia suya sobre no viajar de noche. Me salté muchos detalles, pero pues no eran trascendentales realmente. Solo dejé las partes de más miedo pues realmente. Entonces pues regresando a la noche, a esa historia de la noche, después de parquear la moto y sentarnos frente a ellos, yo me acordé, yo me acomodé en las piernas de mi cucho, pues de mi papá y sin dejar de mirarlos le pregunté, ¿y quiénes son esos? Mi papá muerto de la risa respondió, son unos amigos míos. ¿Cómo así usted los conoce o qué? Sí, se podía decir que son amigos míos. Se quedó callado mirándolos. De la nada se escuchó pues un estruendo horrible, horripilante, un estallido. Y a ese estallido le seguían unos gritos, pero no cualquier grito, eran pues como unos gritos desgarradores, como de gente que se está muriendo, que la están desviviendo. Y escuchamos unas voces de unos hombres gritando, muéranse y hueputas. Y como unos disparos. Y eso se escuchaba como a lo lejos. Entonces mi papá pues mira al suelo en silencio. Pues yo empiezo a temblar, tenía un miedo impresionante. Y él tenía pues una calma bastante extraña, una sonrisa tétrica. Ese infierno de gritos duró cerca de unas 2 horas. Se escuchaban explosiones, llantos, ruido, bulla, y parecía que se acercaban y también a veces se escuchaban como más lejos. Y pues nosotros estábamos sentados ahí frente a los guardianes del abismo, esperando que amaneciera. Y pues eso fue lo que sucede. Entonces ahí pues llega la historia de mi abuelo, pues que era un hombre bastante malo. Y pues yo no es que crea mucho en eso de lo esotérico, pues ni tampoco le presto mucha atención a estas cosas. Pero sí, eso fue lo que me pasó esa noche, pues bastantes hechos innegables. Mi papá me contó años después que pues mi abuelo había trabajado toda su vida con gente pues peligrosa y gente pues que no pedía favores, sino que cobraba deudas con sangre. Entonces, gente que no te castigaba, sino que te ejecutaba inmediatamente. Y pues él estando niño, pues él creció viendo ese tipo de cosas. Cosas pues que un niño no puede ver y pues que realmente lo marcan a uno y pues él aprendió pues que el mundo no era un lugar para nada justo ni limpio y mucho menos seguro. Y pues me comenta que mi abuelo tenía un trato.
no con personas, sino más bien con algo más. Y pues nunca quiso explicarme del todo qué era, solo que pues había hecho unas promesas para proteger a la familia, porque pues como él andaba en un ambiente peligroso y bastante delicado, hizo como que unos pactos y pues que estos no se pagaban con dinero, que por eso mi papá tenía prohibido rezar, cada oración suya no protegía, sino que llamaba, por eso él me daba la camándula a mí, porque yo sí podía hablar con Dios sin que nadie más escuchara. Por eso tampoco nunca viajábamos de noche. Cuando escuchábamos que nos llamaban desde el monte, él apagaba la moto y por eso cuando esos señores, refiriéndonos a los demonios, dijeron que estaban esperando, mi papá no preguntó a quién, porque ya lo sabía. No estaban esperando a un niño, o sea, no me estaban esperando a mí. Estaban esperando que el trato se cumpliera. El toro y el niño eran una amenaza para nosotros. Eran un anciano, un recordatorio, una señal de que la noche, eh, pues la muerte tenía otro destino. Si el muerto es en la cuadra, mejor que sea en la casa del vecino. Mi papá pues no estaba siendo cruel, más bien pues es un dicho pues que se tenía, que se decía en esas épocas cuando él, pues mi abuelo estuvo en esos enredos con gente mala y pues él estaba aceptando que alguien tenía que pagar y que pues por una vez no seríamos nosotros. Pues realmente nosotros nunca volvimos por esa zona, nunca pues hablamos del tema en voz alta frente a extraños, pero desde ese día, desde que viajo de noche y siento que alguien me llama desde la oscuridad, no volteo, no por miedo, más bien lo hago por respeto, porque hay cosas que no quieres que las veas, solo quieren que las escuches. Y pues esa es la historia. Y esa fue la historia del día de hoy. Recuerden que si les gusta ese contenido, apoyen ese proyecto suscribiéndose y pues sobre todo compártanlo con quienes ustedes quieran. Si quieren compartir muchas otras historias como esta, lo pueden hacer a nuestro correo lo que te mira en la oscuridad @gmail.com. Ahí estaré recibiendo sus historias, las leeré con mucho cuidado, mucha atención y pues serán compartidas aquí. Y nuevamente recuerden que lo que te mira en la oscuridad nunca lo hace por curiosidad.